La vidente fue acusada de estafa y encerrada en una celda junto a reincidentes. Pero apenas el director de la prisión la mandó llamar a su despacho, quedó estupefacto. Al tomarle la mano, ella pronunció algo que le heló la espalda. Queridos amigos del canal Historias Reales, hoy los invito a acompañarnos en cada giro del destino de nuestra protagonista. Cuéntenos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchan y cómo nuestras historias resuenan en sus corazones. Y ahora, comienza el relato. El otoño de 1974 recibió a Leonid Belogorsky con un viento punzante y miradas ajenas. Aquel joven mecánico bajó del autobús en la única parada de la aldea tártara, aferrado a un maletín ajado y a la hoja de asignación laboral. Las casas de madera, con sus marcos tallados, lo observaban con recelo, como si preguntaran: ¿qué se te ha perdido aquí, ruso? Ese mismo día, en ese rincón olvidado donde, en vez del repique de las campanas, resonaba el canto melódico del muezín, Leonid ignoraba que estaba por encontrar su destino. Caminaba por calles cubiertas de hojas doradas, buscando la casa donde debía alquilar una habitación. Farida Hasanova corrió la cortina al oír pasos extraños junto a la verja. La joven, de ojos almendrados y trenza hasta la cintura, se quedó inmóvil al ver a aquel muchacho alto y rubio tocar con timidez la puerta del vecino. Algo le palpitó en el pecho. No era miedo ni curiosidad, sino algo más, desconocido. «Amá», murmuró. «Alguien ha llegado a casa de los Roshidov». Zulfiya Apá, sin apartar la vista de su tejido, negó con la cabeza. «Es el nuevo mecánico de la escuela. Ruso, dicen que muy hábil». Pero cayó de forma significativa. Farida entendía lo que ese silencio implicaba en su familia, donde las mujeres conservaban desde generaciones un saber ancestral. Su abuela, Asiya, con acento agudo Bey, leía el destino en las estrellas y las hierbas. La presencia de un forastero no podía pasar inadvertida. Una semana después, cuando Leonid se ofreció a arreglar un grifo roto en su casa, Farida comprendió que las viejas normas no siempre pesan más que el corazón humano. Él trabajaba en silencio, con esa delicadeza especial que delata a los verdaderos artesanos. Cuando alzó la vista y sus ojos se cruzaron con los de ella, se quedó quieto, olvidando la llave inglesa entre sus dedos. «¿Quiere un té?», preguntó Farida con una entonación que hizo que su madre la mirase, sorprendida. Así comenzó su historia, con miradas tímidas, charlas prudentes y los primeros paseos bajo la estricta mirada de los parientes. Leonid aprendía palabras tártaras, esforzándose en pronunciar sin su acento ruso. Farida le hablaba de su gente, de costumbres que a él le parecían tan extrañas como hermosas. «Minem Yorahem», murmuraba él torpemente diciendo, «mi alma tártara». Y Farida sonreía. Reía mientras corregía su pronunciación. La boda se celebró contra todo pronóstico, desafiando el descontento de los parientes, las miradas reprobatorias de los vecinos y las propias dudas. Asiya Abi, anciana como la tierra misma, observó detenidamente la palma de Leonid, negó con la cabeza y finalmente murmuró: «Tu camino será arduo, nieto. Pero tienes un corazón puro y manos de oro. Cuida de mi nieta». El traslado a la ciudad representó una nueva prueba para la joven pareja. El pequeño apartamento en un edificio de paneles los recibió con el chirrido de los radiadores y el aroma persistente de pintura fresca. Farida añoraba su hogar, el olor a pan recién hecho de su madre y el murmullo de los cuentos de su abuela. Pero Leonid estaba a su lado, y poco a poco su casa se llenó de calidez. Damira nació en mayo, cuando florecían las lilas tras la ventana. Desde sus primeros días, sorprendía a sus padres, lloraba al acercarse personas angustiadas y se calmaba como si escuchara voces que otros no podían oír. «Es especial», decía Farida mientras la mecía entre sus brazos. «Percibe lo que los ojos no ven». Al principio, Leonid restaba importancia a las palabras de su esposa, pero cambió de opinión cuando, con apenas 3 años, Damira rompió en llanto al ver a la vecina Nina y se negó a acercarse a ella. Una semana después, la mujer fue diagnosticada con una grave enfermedad. Su hogar se convirtió en un universo de sonidos y fragancias. Desde la mañana hasta la noche, resonaba el golpeteo de la vieja máquina de coser Singer que Farida trajo como dote.
El aire se impregnaba de cardamomo y canela, que ella añadía al té siguiendo recetas ancestrales. Por las noches, se oían nanas tártaras que Leonid entonaba con la misma ternura que su esposa. Cuando Damira cumplió 7 años, Asiya Abi fue a visitarlos. Observó largamente a su bisnieta, tomó su pequeña mano entre los dedos huesudos y dijo con dulzura: «Ven aquí, Balapan. Muéstrame lo que ves». Entonces comenzó a hablarle de las líneas de la palma, la línea de la vida, que revela la fortaleza del espíritu, la línea del corazón, que augura el amor y las pérdidas, y el monte de Venus, donde se ocultan los secretos del destino. «Recuerda, hija», le decía mientras recorría su mano con el dedo, «nuestro don no es para el beneficio propio, sino para aliviar el sufrimiento ajeno. Jamás lo uses con malicia». Los años escolares trajeron nuevos desafíos. Sus compañeros la llamaban tártara y adivina al conocer sus habilidades. Pero Damira aprendió a mantener la cabeza en alto y a responder con calma: «No soy tártara ni rusa, soy Damira Belogorskaya, y eso basta». En casa siempre encontró apoyo. Farida le enseñaba palabras y recetas tártaras, y le hablaba de sus antepasadas curanderas. Leonid construía para ella objetos maravillosos: una casa de muñecas con puertas y ventanas reales, un escritorio para estudiar, un estante para sus libros. «Recuerda, hija», le decía con severidad mientras alisaba una astilla, «el trabajo honesto es la base de todo. No importa si tus manos saben coser, curar o leer el destino. Lo esencial es hacerlo con entrega». A los 18 años, Damira se había convertido en una joven extraordinaria, en cuyo rostro se entrelazaban con armonía la dulzura eslava y la delicadeza oriental. Sus ojos oscuros brillaban con inteligencia y compasión. Su voz, melodiosa, tenía un leve acento que dotaba sus palabras de una musicalidad única. Ingresar a la universidad fue su manera de buscar respuestas sobre sí misma. La Facultad de Psicología le ofrecía la posibilidad de comprender científicamente aquello que sentía de forma intuitiva. Se sumergía con avidez en las obras de los grandes pensadores del alma humana, tratando de esclarecer las preguntas que la acompañaban desde la infancia. Compartía el dormitorio con muchachas de familias humildes, quienes al principio se burlaban de su costumbre de preparar el té con especias, y se sorprendían por las bellas palabras tártaras que se le escapaban sin querer. Con el tiempo, aprendieron a querer a aquella compañera que siempre escuchaba sin juzgar. Aceptar dinero por su don fue, al principio, casi insoportable. Estaba sentada en un parque cuando se le acercó una anciana con los ojos enrojecidos. «Dicen que sabes leer las manos», murmuró con timidez. «Mi hijo ha desaparecido. La policía no me dice nada. ¿Podrías ayudarme?». Damira tomó entre sus manos la palma arrugada. Vio lo que otros no podían: el hijo vivía. Estaba en problemas, lejos, en una ciudad ajena. «Pero regresaría en 3 semanas», le dijo en voz baja. La mujer, aliviada, rompió en llanto y quiso darle dinero. Damira se negó, pero la anciana insistió: «Acéptalo, hija. Me devolviste la vida». En casa, Damira observó largamente los billetes arrugados. Algo en su interior se resistía. ¿Cómo aceptar dinero por algo que le fue otorgado desde lo alto? Pero una idea distinta se impuso. ¿Acaso un médico no cobra por curar? ¿Un maestro no recibe sueldo por enseñar? Esa noche le preguntó a su padre: «Papá, tú cobras por tu trabajo, ¿verdad?». Leonid levantó la vista del periódico. «Claro que sí. Y si alguien ayuda a otros con el conocimiento, con un consejo, ¿también es trabajo honesto?». Él la miró con atención. «Todo trabajo es digno, hija. Si nace del corazón y sirve a los demás. No importa si reparas una tubería o alivias una pena. Lo esencial es no engañar y no lucrarse con el dolor ajeno». Así comenzó una nueva etapa en la vida de Damira. Continuaba sus estudios, explorando los misterios de la mente humana. Pero ahora las personas empezaban a buscarla. Al principio tímidamente, por boca en boca, luego con más seguridad. Nunca prometía milagros ni garantizaba deseos cumplidos. Solo tomaba una mano entre las suyas y decía lo que veía. El dinero que recibía lo destinaba a sus estudios y al sostén de su familia. Leonid comenzó a resentirse de salud. El corazón, tras años de arduo trabajo, empezaba a pasarle factura.
Los médicos hablaban de un tratamiento costoso, imposible de asumir para una familia sencilla. «Hija», le dijo un día, «no quiero que sufras por mi culpa». «Papá», lo interrumpió Damira con firmeza, «tú me enseñaste que el trabajo honesto es la base de todo. Mi don también es trabajo. Y si puede devolverte la salud, entonces estoy haciendo lo correcto». Aquella noche, Damira comprendió por primera vez que sus capacidades no eran una maldición ni una mera coincidencia, sino una forma singular de servicio a los demás. Permaneció largo rato de pie, frente a la ventana, contemplando las estrellas. En algún lugar de esa inmensidad, vivían las almas de sus ancestros, mujeres tártaras, que también sabían ver más allá de lo evidente. De sus raíces brotaba la fuerza, de sus alas la libertad de elegir, y del corazón la certeza del único camino posible, el de servir a los demás. El sol de octubre brillaba entre las hojas doradas de los viejos tilos, cuando el destino decidió poner a prueba a Damira. Sentada en su banco favorito del parque, escuchaba con paciencia la confesión de una maestra jubilada, quien compartía sus temores por el futuro incierto de su hijo ya adulto. «¿Ve esta línea?», dijo Damira, trazando con suavidad el contorno de la palma de la mujer. «Indica que su hijo encontrará su camino, aunque no de inmediato. Pasará por pruebas, pero saldrá adelante. Dios mío», sollozó la maestra, «si usted supiera cuánto miedo tengo por él». En ese momento, alguien tropezó cerca de ellas y los libros se desparramaron por el suelo. Damira se volvió y vio a un joven de unos 22 años, alto, de cabello claro, ojos grises sinceros y un rubor de vergüenza tiñéndole las mejillas. «Perdóneme, por favor», murmuró mientras recogía apresuradamente sus cuadernos. «No quería interrumpir, tropecé sin querer». Había algo conmovedor en su torpeza que despertó ternura en Damira. Se incorporó para ayudarle y notó que entre los libros había manuales técnicos, tratados de electrotecnia. «No se preocupe, le pasa a cualquiera», respondió con una sonrisa. Sus manos se tocaron por un instante al alcanzar el mismo tomo, y Damira sintió un calor extraño. Lo más sorprendente fue que por primera vez en muchos años no vio nada, ni imágenes ni presagios. Su don, como silenciado, había guardado silencio. «Román», dijo el joven extendiéndole la mano. «Román Grebensikov, Damira Belogorskaya», respondió ella. Él demoró un segundo en soltarle la mano. Su mano permaneció un instante más del necesario, y en su mirada se vislumbró una pregunta implícita. «¿Realmente puede usted predecir el futuro?». Damira sonrió con cierta ironía y respondió: «Yo ayudo a las personas a comprender el presente, pues el futuro cada uno lo construye por sí mismo». La profesora, reconfortada, se marchó apresuradamente, dejándolos solos. Román, visiblemente inseguro, dudaba cómo continuar la conversación. Entonces, Damira, sorprendida por su propia audacia, propuso: «¿Quiere dar un paseo?». Así comenzó su historia. Román era estudiante de un colegio técnico, futuro ingeniero electricista. Tenía un carácter amable, delicado, un fino sentido del humor y una notable capacidad para escuchar. A diferencia de muchos de sus compañeros, no intentaba impresionar con palabras grandilocuentes ni con una confianza ostentosa. «¿Sabe?», confesó en su segundo paseo, «nunca creí en la adivinación. Pero al verte hablar con aquella mujer, en tus ojos había tanta compasión». Damira sintió un cálido sentimiento expandirse en su pecho. Por fin había junto a ella a alguien que no veía su don como una rareza, sino simplemente como una joven dispuesta a ayudar a los demás. Las semanas se tornaron meses. Román acudía al parque cada miércoles y sábado, esperando pacientemente a que Damira terminara su trabajo con los clientes. Luego caminaban por los senderos otoñales, conversando sobre todo, libros, sueños y planes futuros. «Quiero construir una casa», compartía él con ilusión. No un apartamento en un edificio alto, sino una verdadera casa con jardín y porche, donde sentarse en las noches de verano. «¿La familia?», preguntó Damira con cautela. «La familia es lo más importante», respondió Román con seriedad. «La esposa a quien amarás toda la vida, los hijos a quienes enseñarás el bien, los padres de quienes cuidarás». En esos momentos, Damira se sentía feliz. Román no indagaba sobre su don ni le pedía predicciones. Él la aceptaba tal cual era, una joven con habilidades poco comunes, pero sobre todo, simplemente una joven.
Cuando Leonid sufrió otro episodio, Román fue el primero en llegar al hospital. Trajo flores para Farida, frutas para su padre y Damira solo la abrazó diciéndole: «Todo irá bien, lo siento». Aquellos días, mientras velaba junto a la cama hospitalaria, Damira le habló de sus raíces, de su abuela Osie Vive, y de lo difícil que a veces resultaba cargar con la carga de un don inusual. «A veces me canso de ver el dolor ajeno», confesó ella. «Solo quieres ser una chica común», replicó Román. «Pero tú ayudas a la gente. Les das esperanza», añadió él. ¿No es acaso algo maravilloso? Su apoyo se convirtió en un salvavidas para Damira. Por primera vez en su vida, tuvo a su lado a alguien que no solo aceptaba su don, sino que admiraba su fortaleza. Sin embargo, poco a poco, empezaron a surgir matices extraños en su relación. Cuando Damira preguntaba por su familia, Román se mostraba evasivo. «Mis padres son gente común. Mi madre, ama de casa, mi padre, empresario. Viven a lo suyo. ¿Me los presentarás?», preguntó ella. «Por supuesto, pero no ahora», respondió él con cierta inquietud. «Son conservadores y necesitan tiempo para aceptar que tengo novia». Damira percibía la falsedad en sus palabras, pero se obligaba a ignorarla. El amor la volvía ciega a las señales que antes detectaba con facilidad. Una noche, mientras aconsejaba a una pareja joven, vislumbró su futuro feliz. Vestido blanco, risas infantiles, ganas compartidas por una pareja que llevaba medio siglo junta. Al despedir a los clientes, Damira sonrió soñadora, pensando en cómo sería su felicidad con Román. «¿En qué piensas?», preguntó él, apareciendo como siempre de improviso. «En nosotros», respondió con sinceridad. «En lo que nos espera». Román la atrajo hacia sí y dijo: «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Pero en su voz se coló una nota de inseguridad que Damira prefirió no escuchar. La presentación a la familia Grebensikov ocurrió tras 6 meses de relación, cuando Román ya no pudo postergar lo inevitable. La llevó a la mansión de 2 pisos en la calle Sadovaya, con su jardín cuidado y caros autos en el garaje. Valentina Grebensikova los recibió en el salón decorado con exquisito gusto. Mujer de unos 50 años, elegante, con un peinado de salón exclusivo y joyas que valían más que lo que Damira ganaba en un año. «Esta es Damira», presentó Román con tensión en la voz. «Un placer», dijo Valentina, extendiendo la mano para un saludo formal. El contacto duró apenas un segundo. Pero Damira alcanzó a percibir un miedo profundo, casi pánico, el temor a perder a su único hijo y algo más, una resolución implacable. Vyacheslav Grebensikov, en cambio, era la antítesis de su esposa, un hombre bonachón, de rostro redondeado y sonrisa amable. Pero sus ojos evaluaban a Damira como si ella fuese. «Pase, no se quede de pie», lo invitó, señalando el sillón. «Román ha hablado mucho de usted», comentó. La cena transcurrió en una atmósfera tensa, casi como un interrogatorio educado. Valentina preguntaba con cautela acerca de la familia, la educación y los planes futuros. Damira respondía con honestidad, aunque sentía cómo con cada palabra el ambiente se volvía más frío. «¿A qué se dedican sus padres?», preguntó la anfitriona. «Mi padre es fontanero y mi madre costurera», contestó Damira sin bajar la mirada. «Entiendo. ¿Y usted?» «Román mencionó que estudia psicología». «Sí, estoy terminando la universidad», respondió ella, dudando un momento pero decidiendo ser completamente sincera. «También ayudo a las personas a entender sus situaciones de vida». «¿Ayuda?», preguntó Vyacheslav, con escepticismo. «Leo las líneas de la mano. Es un don que poseo», explicó Damira. El silencio se volvió sepulcral. Valentina dejó el tenedor a un lado y Vyacheslav frunció el ceño. Román enrojeció y bajó la vista hacia el plato. «Interesante», comentó finalmente Valentina, con un tono helado. «¿Entonces es usted una vidente?». «Ayudo a las personas», replicó Damira con serenidad. «La psicología y la intuición suelen complementarse». «Claro», replicó secamente Valentina. «Román, quizás sea hora de acompañar a Damira, es tarde». La despedida fue tensa. Valentina esbozó una sonrisa fría. Vyacheslav estrechó la mano sin calidez y Román guardó silencio durante todo el trayecto a casa. «¿Ellos te aceptan?», preguntó Damira al llegar a la puerta del edificio. «Necesitan tiempo», respondió Román con inseguridad.
Pero Damir vio en sus ojos dudas profundas, que echaban raíces después del encuentro con sus padres. Aquella misma noche, en casa de los Grebensikov, se produjo una conversación decisiva para el destino de los enamorados. «Roman», dijo Valentina con severidad, «esa chica arruinará tu vida». «Mamá, no entiendes. Sé más de lo que crees. Una vidente, hija de un fontanero, además tártara. ¿Qué dirán nuestros amigos y tus compañeros de universidad?» «No me importa lo que digan», replicó ella con firmeza. «A mí sí», contestó Valentina con voz gélida. «Eres mi único hijo, lo único que me queda de tu padre. No permitiré que una cualquiera destruya tu futuro». Román intentó objetar, pero las lágrimas maternas y las amenazas de desheredarlo hicieron efecto paulatinamente. Cada día traía nuevas conversaciones, argumentos y dudas. Damir percibía cómo su amado cambiaba, se mostraba distraído. A menudo no escuchaba sus preguntas y evitaba hablar del futuro. En su mirada se adivinaba una inquietud que trataba de ocultar en vano. «Román, ¿qué te sucede?», le preguntó una noche. «Estoy bien», mintió. «Solo que se acerca el periodo de exámenes y estudio mucho». Sin embargo, Damir sabía que el problema no era académico, sino el choque entre el amor y la presión familiar, cuyo desenlace era incierto. Una noche de diciembre, cuando la nieve cubría la ciudad con un manto blanco, Román hizo una propuesta inesperada. Sucedió en el mismo parque donde se conocieron, junto al banco donde solían sentarse. Con voz temblorosa y arrodillándose, dijo: «Cásate conmigo». El anillo era sencillo, sin piedras preciosas, pero para Damir representaba un símbolo de felicidad. Lloraba de alegría, abrazándolo sin notar la confusión en sus ojos. «Claro que sí», susurró. «Claro que sí». En casa la noticia del compromiso fue recibida con entusiasmo. Farida abrazó a su hija y Leonid estrechó la mano del futuro yerno. Pero al marcharse Román, su madre preguntó con cautela: «¿Estás segura de que todo saldrá bien, hija?» «Mamá», respondió Damir con una sonrisa, «el amor vence todos los prejuicios. Tú misma lo decías». Farida asintió, pero en el fondo la inquietud persistía. Recordaba demasiado bien lo ardua que puede ser la lucha entre el amor y las tradiciones familiares. En la casa de los Grebensikov, al conocer el compromiso, Valentina pronunció una frase que se convertiría en sentencia: «Si no entiende las cosas de buena manera, habrá que actuar de otra forma». La nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un velo blanco. Pero en esa blancura no había pureza, sino el frío de las pruebas que pondrían a prueba el primer amor de Damir Belogorskaya. Valentina Grebensikova se encontraba junto a la ventana de su dormitorio, contemplando la fotografía de su difunto esposo. En el fondo sabía que Andrei no aprobaría lo que estaba a punto de hacer, pero Andrei llevaba 5 años ausente, y su hijo era lo único que la unía a la felicidad pasada. «Perdóname», murmuró. Ella susurraba al retrato: «No puedo permitir que se lleve a Román». Valentina deslizó la mano sobre el frío cristal y tomó una decisión. Si Román no era capaz de comprender por sí mismo que estaba destruyendo su vida, alguien debía ayudarle a darse cuenta. Vyacheslav llamó a su esposo, que leía el periódico en el sillón. Román alzó la mirada. Tras años de matrimonio, Vyacheslav había aprendido a interpretar a su esposa por el tono de su voz. Ahora sonaba una determinación férrea, inquebrantable. «Necesitamos hablar», dijo Valentina sentándose frente a él. Vyacheslav dejó el periódico. Llevaba tiempo esperando esa conversación. El patrimonio que Valentina conservaba del primer marido sustentaba su bienestar, y Román, como único heredero, representaba una amenaza para su propio futuro si se casaba con una mujer que influenciara sus decisiones. «¿Qué propones?», preguntó con cautela. «He estado pensando toda la semana», contestó Valentina en voz baja, cada palabra como una sentencia. «Esa muchacha se dedica a actividades ilegales, cobra por adivinaciones, seguro que no paga impuestos ni tiene licencia». Vyacheslav resopló. «Hay medio pueblo así. Pero no todas quieren casarse con mi hijo». Ella hizo una pausa, reunía sus pensamientos. «¿Recuerdas a tu conocido en la policía, Krechetov?» «Sí». «¿Por qué?» «Me dijo que está pasando por problemas financieros, su hija está enferma y su esposa se fue».
Vyacheslav empezaba a entender hacia dónde iba su esposa. Valia, ¿de verdad vas a arruinarle la vida a esa chica? No pretendo arruinarla, respondió Valentina con frialdad. Quiero abrirle los ojos a Román sobre con quién se ha relacionado. Si ella es inocente ante la ley, que lo demuestre, si no, mejor para mi hijo. Una semana después, Vyacheslav se reunió con el capitán Krechetov en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Alexei Krechetov lucía exhausto tras el divorcio y la enfermedad de su hija, prácticamente desmoronándose. Su trabajo no generaba suficiente dinero para tratar a la niña, aún no había cruzado la línea de aceptar sobornos. Escucha, Alexei, comenzó Vyacheslav tras las habituales preguntas por la salud. Tengo una propuesta. Krechetov levantó la mirada con recelo. ¿Qué propuesta? Hay una mujer dedicada a actividades ilegales, cobra por adivinación sin pagar impuestos. Hay que investigar. ¿Y qué? Se encogió de hombros el capitán. Eso es común. Vyacheslav se inclinó más cerca. Ella quiere. Valentina susurraba al retrato. No puedo permitir que ella me arrebate a Román. Deslizó la mano sobre el frío cristal y tomó una decisión. Si Román no es capaz de comprender por sí mismo que está destruyendo su vida, alguien debe ayudarle a darse cuenta. Vyacheslav llamó a su esposo, quien leía el periódico en el sillón. Román levantó la vista. Tras años de matrimonio, Vyacheslav aprendió a interpretar a su mujer solo por la entonación de su voz. Ahora ésta resonaba con una firmeza inquebrantable que no admitía objeciones. Necesitamos hablar, dijo Valentina, sentándose frente a él, mientras Román pensaba en su prometida. Vyacheslav dejó el periódico, pues había estado esperando ese momento. Los recursos económicos que Valentina había heredado de su primer esposo eran la base de su bienestar. Román, como único heredero, representaba una amenaza para su futuro si decidía casarse con una mujer que influiría en sus decisiones. ¿Qué propones?, inquirió con cautela. He estado reflexionando toda la semana, respondió Valentina en voz baja, pero cada palabra tenía el peso de una sentencia. Esa joven se dedica a actividades ilícitas, cobra por adivinaciones sin licencia, sin pagar impuestos. Vyacheslav esbozó una sonrisa irónica. Hay medio ciudad así, pero no todas pretenden ser esposas de mi hijo. Valentina guardó silencio, reuniendo sus pensamientos. ¿Recuerdas que me hablaste de tu conocido de la policía? Krechetov, sí, claro. ¿Qué pasa? Me dijo que atraviesa dificultades económicas, su hija está enferma y su esposa lo dejó. Vyacheslav empezó a entender la intención de su esposa. Valia, ¿de verdad vas a poner en riesgo a la chica? No planeo perjudicarla, respondió Valentina con frialdad. Quiero abrirle los ojos a Román sobre con quién se ha involucrado. Si está limpia ante la ley, que lo demuestre, si no, mejor para mi hijo. Una semana después, Vyacheslav se reunió con el capitán Krechetov en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Alexei Krechetov mostraba un aire cansado por el divorcio y la enfermedad de su hija. Parecía desmoronarse. El sueldo no alcanzaba para los tratamientos, aunque aún no había cruzado la línea de la corrupción. Escucha, Alexei, comenzó Vyacheslav tras indagar sobre su salud. Tengo una propuesta. Krechetov alzó la vista con recelo. ¿Cuál? Hay una mujer dedicada a actividades empresariales ilegales. Cobra por adivinaciones sin licencia ni impuestos. Hay que investigar. ¿Y qué? Encogió de hombros el capitán. Eso es algo común. Vyacheslav se inclinó hacia él. Ella quiere casarse con mi hijastro. El chico es bueno, pero está siendo engañado. Necesito que se lo demuestres. Las palabras resonaban como en un sueño confuso. Está usted detenida bajo sospecha de fraude. Tiene derecho a un abogado. Damirra observaba aturdida cómo manos extrañas revolvían sus pertenencias, mientras su madre sollozaba en un rincón y su padre, despertado por el alboroto, intentaba comprender la situación. «Mamá, llama a Román», pidió ella, mientras las esposas ceñían sus muñecas. «Ya estoy llamando, hija», sollozó Farida. No contesta. Damirra se volvió en el umbral de su hogar, impregnado del aroma de su infancia, de los pasteles caseros de su madre y la colonia de su padre. Allí resonaban los cuentos de su abuela y las enseñanzas paternas. Y ahora, salía esposada sin saber cuándo regresaría. En la comisaría,
El capitán Krechetov se sentía incómodo. La joven mantenía la dignidad, respondía con calma, sin histerias ni reproches. En su mirada no había rencor sino un sincero desconcierto. «Se le acusa de fraude», dijo él, evitando mirarla directamente. «La ciudadana Petrova asegura que le extorsionó con acento agudo 120.000 rublos y joyas, amenazándola con maleficios contra su familia». «No conozco a ninguna Petrova», respondió Damirra, confundida. «Y nunca he amenazado a nadie. Ayudo a la gente, no la atemorizo». «Ella dice lo contrario», replicó Krechetov, que la asustó con predicciones aterradoras para luego ofrecer quitar la maldición a cambio de dinero y joyas. «Eso es falso», afirmó con firmeza Damirra. «Nunca vi a esa mujer». Krechetov sonrió con una mueca torcida. «Claro que no la vio, pero tiene testigos de sus encuentros». Damirra lo miró fijamente, percibiendo algo en su voz, en sus gestos nerviosos, en el golpeteo de sus dedos sobre la mesa. «No cree en lo que dice», susurró ella. El capitán se estremeció. «¿Qué sabe usted?», exclamó con alarma. «Esto es un montaje. Alguien le pagó para esto. ¿Se ha vuelto loco?», le increpó. «Tiene una hija enferma», continuó Damirra sin apartar la mirada. «Necesita dinero para su tratamiento. ¿Y alguien se aprovechó de eso?». Krechetov palideció. «¿Cómo puede saberlo?». Ordenó que se callara con un grito. «¿Está fabricando otro caso?», preguntó Damirra con calma. El interrogatorio terminó. Damirra fue llevada a la celda de detención provisional. Caminaba por el pasillo mientras sentía cómo su mundo se desmoronaba. Pero lo que más le dolía era el silencio que la envolvía. Farida había intentado comunicarse con Roman durante todo el día. Su teléfono estaba fuera de servicio o simplemente no respondía. Finalmente, cuando logró contactarlo, Roman dijo: «No puedo ayudarte, necesito aclarar las cosas». «¿Aclarar?», replicó incrédula Farida. «Roman, tu prometida está en prisión por una acusación falsa. ¿Y tú quieres aclarar?». Luego colgó. En ese instante, mientras estaba en la celda, Damira comprendió lo peor. Roman no vendría. No porque no pudiera, sino porque no quería. Le era más cómodo creer en su culpa. La traición le dolió más que cualquier acusación. En casa de los Grebenshchikov, Valentina veía las noticias en la televisión cuando apareció un breve informe sobre la detención de una joven acusada de fraude. «Bueno, ahí tienes», dijo satisfecha. «Ahora Roman verá quién es realmente». Pero en lo más profundo de su alma, en ese rincón donde antes habitaba su conciencia, algo se retorcía dolorosamente. Recordó a su joven yo, enamorada y dispuesta a todo por su Andrei, y comprendió que acababa de destruir un amor igual al suyo. Sin embargo, era demasiado tarde. La rueda ya giraba y era imposible detenerla. El centro de detención recibió a Damira con el frío de sus muros de concreto y un olor inolvidable. Una mezcla de cloro, sudor humano y desesperación. La celda número 17 se convirtió en su nuevo hogar. 4 catres, una ventana enrejada en lo alto y apenas 8 metros cuadrados para 4 mujeres. La primera en acercarse fue una chica delgada con un tatuaje descolorido en la muñeca. «Soy Sveta. ¿Por qué estás aquí?», preguntó. «Fraude», respondió Damira con brevedad, tendiendo la ropa interior que le habían entregado sobre el catre inferior. «Ajá», resopló Sveta. Era la primera vez que escuchaba esa palabra. Damira asintió, esforzándose por ocultar el temblor de sus manos. Allí no se podía mostrar debilidad. Lo entendió en cuanto vio a sus compañeras. «Así que eres la novata», dijo una mujer desde el catre superior sin apartar la vista del techo. «Yo vigilo el orden aquí. Soy Valeria Stepanovna. Pero puedes llamarme simplemente Stepanovna. Las reglas son simples: no robes, no hables con los guardias, no te metas en asuntos ajenos. Si rompes las reglas, respondes con los dientes». Damira levantó la cabeza. Valeria era una mujer de unos 40 años, con el cabello corto y canoso y ojos fríos azul hielo. Un cicatriz le cruzaba el rostro desde la oreja hasta. Las manos que asomaban por debajo de la manta y la barbilla estaban cubiertas de tatuajes. «Entendido», respondió Damira con calma. «¿Y tú?», sonrió Stepanovna. «No te asustaste, eso está bien. ¿Por qué te arrestaron?». «Dicen que engañaba a la gente, que extorsionaba dinero amenazando con maldecir». «¿De verdad extorsionabas?», preguntó ella. «No», respondió Damira. «Me tendieron una trampa. Pasa,
Stepanovna se volvió hacia Baku, observando detenidamente a la novata. ¿Y qué sabes hacer? Leer a las personas, contestó Damira con sinceridad. Ver lo que ocultan. Adivina. Resopló Stepanovna con desprecio. Aquí la mitad sabe predecir el futuro, hasta que las encarcelan. Damira guardó silencio. Discutir no tenía sentido. Los primeros días transcurrieron lenta y dolorosamente. Damira yacía en la litera escuchando las conversaciones de sus compañeras sobre hijos que ya no volverían a ver, esposos que habían encontrado reemplazo y sueños que jamás se cumplirían. Cada historia era un sufrimiento, cada destino una esperanza rota. Al cuarto día se le acercó Nina, una mujer de mediana edad presa por robo. «Oye, ¿de verdad sabes adivinar?» «Leo las palmas», respondió Damira con cautela. «¿Me puedes mirar?» Extendió la mano. Damira tomó su mano y de inmediato vio una niña pequeña de unos 7 años llorando en un orfanato, una madre que eligió el vodka antes que a su hija, un robo por desesperación, un intento por comprar al menos un poco de amor. «¿Tienes una hija?», susurró Damira. «Está en el orfanato», continuó. «Robaste no para ti, sino para ella. Para comprarle un regalo de cumpleaños». Nina retiró la mano de golpe. «¿Cómo lo sabes?» «Lo veo», respondió Damira simplemente. «Tu hija te recuerda, dibuja tu retrato todos los días. No pierdas el contacto cuando salgas». Nina lloró en silencio, casi sin sonido. Las demás observaban la escena en silencio. «¿A mí también me puedes mirar?», preguntó Sveta. «Y a mí», añadió Lida, otra compañera. Por la noche, una fila se formó frente a Damira. Leían las palmas a la luz de una tenue lámpara. Cada historia que veía desgarraba su corazón, pero hablaba con dulzura y comprensión, encontrando en cada destino no solo dolor sino también esperanza. «Escucha, chica», dijo Stepanovna cuando las demás ya dormían. «No mientes, ¿verdad?» «¿De verdad ves?» «Sí», asintió Damira, cansada. «A mí también me puedes mirar». Valeria bajó de la litera superior, tomó asiento junto a ella. Extendió una mano fuerte, marcada por callos y cicatrices. Cuando Damira sostuvo aquella palma, un relato de amor y traición se desplegó ante ella. Un esposo que maltrataba a su esposa durante años, una hija que suplicaba a su madre que huyera del padre. La última discusión, un cuchillo sobre la mesa de la cocina, sangre en el suelo. «Defendiste a tu hija», dijo Damira. «Él la levantó contra ti por última vez». Stepanovna sintió 14 años de sufrimiento, pero cuando golpeó al Inca ya no pudo soportarlo más. «¿Dónde está ahora?», preguntó Damira. «Está en un internado. No quiere verme. Dice que soy una asesina». «Lo entenderá», afirmó con convicción Damira. «Cuando sea mayor entenderá que le salvaste la vida». Valeria guardó silencio largo tiempo, mirando al suelo. «No eres como las demás, tienes ojos bondadosos». «Eso se ve poco». «Gracias», respondió Damira en voz baja. «Si alguien te hace daño, dímelo. Yo me encargaré». A partir de ese momento, la actitud hacia Damira cambió. Stepanovna la tomó bajo su protección, y en aquel lugar, eso significaba inmunidad. No solo acudían a ella por predicciones, sino también por consejo y consuelo. Damira se convirtió para ellas en una sanadora de almas, no solo una presa. Un llamado del jefe del aislamiento la sorprendió mientras caminaba por el pasillo, escoltada por guardias, intentando comprender qué querían de ella. Igor Savialov estaba sentado detrás de un escritorio robusto, revisando documentos. Hombre de unos 40 años, con sienes prematuramente canosas. «Siéntese», asintió, señalando la silla frente a él. Damira se sentó con la espalda erguida. Savialov la observó detenidamente, luego se recostó en el sillón. «Belogorskaya, tienes una reputación interesante». «¿Cuál?», preguntó Damira con cautela. «Dicen que sabes leer destinos, que lo haces con precisión». Damira guardó silencio, sin saber a dónde la llevaba aquella conversación. «Sabes, no creo en la mística», continuó Savialov. «Llevo 20 años en la institución, he visto de todo». Hizo una pausa, claramente luchando consigo mismo. «Tengo una hija, tiene 12 años y está enferma». Damira sintió su dolor, agudo y punzante como un cristal roto. «Los médicos dicen que necesita una operación urgente». Pero él apretó los puños. «No sé si vale la pena arriesgarse. Es tan pequeña. ¿Quiere que la mire?», preguntó ella en voz baja. Savialov asintió y extendió la mano. Damira la tomó entre las suyas y cerró los ojos.
Vio a una niña frágil, de ojos grandes y rostro pálido, con un corazón que latía al límite. Una operación que podría salvarle la vida si se realizaba a tiempo. Pero también vio otra cosa: un futuro feliz, risas, escuela y un primer amor. Su hija se llama Anfisa, dijo Damira sin abrir los ojos, al borde del corazón. Los médicos recomendaban una operación en Moscú. Savialov se estremeció al escuchar el nombre de su hija. Ella amaba especialmente dibujar caballos y lo extrañaba mucho. Lágrimas surcaron las mejillas del hombre rudo. ¿Qué ves? ¿Sobrevivirá? ¿La operación tendrá éxito?, preguntó con ansiedad. Sí, sobrevivirá, la operación será exitosa. Pero no hay tiempo que perder, debe hacerse en menos de una semana, respondió Damira con firmeza. Savialov cubrió su rostro con las manos. Dios, ¿cómo es posible que lo sepas? Simplemente lo veo, contestó ella con calma. Su hija vivirá muchos años y será feliz. Pero la operación debe ser inmediata. Cuando sacaron a Damira de la oficina, Savialov permaneció sentado largo rato, intentando asimilar lo ocurrido. Finalmente, tomó el teléfono y marcó el número de una clínica en Moscú. Por otro lado, el abogado asignado, Mikhail Petrovich Gromov, un jurista experimentado que había visto de todo, se interesó desde el primer momento en el caso de Damira Belogorskaya. Hay demasiadas inconsistencias, decía, revisando documentos. La denunciante Petrova no puede describir con claridad dónde ocurrieron los encuentros. Los testigos ofrecen declaraciones contradictorias y, lo más importante, las transferencias bancarias. ¿Qué transferencias?, preguntó Damira. Un tal Grebensikov transfirió una gran suma al capitán Krechetov justo un día antes de tu arresto. Una coincidencia sospechosa, ¿no crees?, dijo Gromov. Damira sintió que algo helado le apretaba el pecho. Grebensikov, ¿es mi prometido?, murmuró. Así es, asintió Gromov. Ahora todo comienza a aclararse. La investigación cobraba impulso. Gromov revisó archivos de llamadas telefónicas, estudió operaciones financieras y halló testigos que confirmaban que Vyacheslav se reunía con Krechetov. Paralelamente, la vida de Savialov experimentaba cambios. La operación de su hija fue un éxito, tal como Damira había previsto. Anfisa se recuperaba rápidamente y los médicos aseguraban que estaba en camino hacia la completa sanación. Papá, dijo la niña desde la cama del hospital. ¿Quién es la señora que te habló de la operación? ¿Qué señora?, respondió sorprendido Savialov. Soñé con una mujer de ojos bondadosos que dijo que todo estaría bien y me pidió que no me preocupara, contó Anfisa. Savialov comprendió que le debía la vida de su hija a esa mujer y si ella era inocente, debía ayudarla. En la celda, Damira atravesaba sus días más difíciles. Por las noches, cuando las demás dormían, lloraba en silencio apretando contra su rostro una fotografía de sus padres. Pero sus lágrimas se secaban y ella encontraba en su interior la fortaleza para seguir viviendo. No te rindas, hija, decía Stepanovna al ver su estado. La verdad siempre sale a la luz, aunque a veces demasiado tarde, respondía Damira. No para ti. Eres fuerte. A personas como tú no se las doblega tan fácilmente, añadía Valeria, y tenía razón. Día tras día, Damira se fortalecía. Las pruebas no la quebrantaron sino que la templaron. Comprendió que podía sobrevivir bajo cualquier circunstancia y que su don no desaparecía ni en los momentos más oscuros de su vida. ¿Sabes?, dijo Ana una noche a Stepanovna. Agradezco lo que pasó, incluso la cárcel. ¿La cárcel?, se sorprendió Valeria. No, el aprendizaje. Entendí quién soy realmente, que puedo ser fuerte aun cuando parece que el mundo entero está en mi contra. Eres sabia, asintió Stepanovna. Rara vez se encuentran personas así. Y tú también lo eres, solo que no te permites demostrarlo. Soy una asesina, respondió Valeria con sequedad. Eres una madre que protegió a su hijo. Son cosas diferentes. Esa noche, Stepanovna tardó en conciliar el sueño. Las palabras de Damira quedaron sembradas en su corazón como semillas de esperanza. En el despacho de Savialov, sobre la mesa reposaban documentos que podían cambiar el destino de Damira. La verdad comenzaba a asomarse entre la maraña de mentiras. Igor miraba la foto de su hija y meditaba sobre la justicia. El servicio le había enseñado a seguir instrucciones, pero su corazón de padre le susurraba: a veces la justicia está por encima de las órdenes.
Mañana tomaría una decisión que cambiaría la vida de muchos. Pero hoy simplemente permanecía en silencio, agradeciendo al destino por haberle puesto en el camino a aquella mujer extraordinaria que salvó a su hija. Hierro y fuego no quebraron a Damira, solo demostraron de qué metal estaba templada su alma. La mañana primaveral irrumpió en el despacho de Savialov junto al abogado Gromov, quien traía una carpeta con documentos capaces de darle un giro radical al caso. Igor estaba sentado frente a una foto de Anfisa, la niña que ayer, por primera vez después de la operación, pudo levantarse de la cama. Igor Vladimirovich Gromov abrió la carpeta. Tengo pruebas de la inocencia de Belogorskaya y no solo eso. Savialov levantó la mirada de los documentos. Le escucho. Transferencia bancaria de Vyacheslav Grebensikov al capitán Krechetov por 500.000 rublos. Un día antes del arresto, el abogado dejó caer la evidencia sobre la mesa. Extracto de las conversaciones telefónicas entre Grebensikov y un tal Alexei, así como grabaciones del servicio de seguridad bancaria, fueron presentados. Gromov activó la grabadora y de los altavoces emergió la voz familiar de Vyacheslav. Alexei, todo está listo. Petrova testificará mañana. Recibirás el dinero después del arresto. Y si la chica intenta demostrar algo, ¿a quién convencerá? Hay testigos. La denuncia está redactada. Es un asunto común. Savialov apretó los puños. En sus 20 años de servicio había presenciado corrupción. Pero cuando ésta afectaba a un subordinado, el dolor se volvía personal. Hay más. Continuó Gromov. Petrova confesó que sus declaraciones fueron compradas. Entregó un escrito con su confesión. Cuando se le preguntó por qué decidió delatar, respondió que la culpa la consumía, que no había dormido durante semanas tras el arresto de la joven. Savialov se recostó en su silla. Frente a él yacía la verdad, cruda, implacable y abrasadora. Una joven inocente permanecía en prisión debido a la vileza de aquellos en quienes confiaba. Traigan al capitán Krechetov, ordenó al oficial de guardia. Alexei Krechetov entró con la arrogancia típica de quien se siente intocable, pero al ver los documentos sobre la mesa, su rostro palideció. Siéntese, Alexei Viktorovich, pronunció Savialov con frialdad. Vamos a hablar. Igor Vladimirovich, si esto es sobre el caso Belogorskaya, guardaré silencio, replicó Krechetov con un tono desafiante. Explíqueme de dónde provienen los 500.000 rublos en su cuenta. Intervino Savialov, con voz firme. Krechetov intentó sonreír. ¿Qué 500.000? No entiendo. No entiende, respondió Savialov arrojando un extracto bancario sobre la mesa. Esto es una transferencia de Grebensikov a su cuenta personal. Con manos temblorosas, Krechetov tomó el documento. En un instante, todo se desmoronó, su carrera, su reputación, la ilusión de impunidad. Igor Vladimirovich, puedo explicar, murmuró. Explique, ordenó Savialov con tono gélido. Mi hija está muriendo. Necesito dinero para su tratamiento. No quise. Fue Grebensikov quien propuso fabricar un caso contra una chica inocente. Krechetov se cubrió el rostro con las manos. Me dijeron que ella era realmente una estafadora. Pero no había pruebas suficientes. Pensé. Usted pensó en el dinero. Savialov se levantó. Por su culpa, una persona inocente está en prisión. Igor Vladimirovich, perdóneme. Estoy dispuesto a corregir todo. Confesaré y devolveré el dinero. Ya es tarde, capitán. Muy tarde, sentenció Savialov. Krechetov comprendió que su carrera había terminado, pero en lo más profundo de su ser sintió alivio. El peso de la mentira y la traición finalmente se había disipado. Poco después, se produjo el arresto de Vyacheslav. El amanecer marcó un momento crucial para Valentina y Roman, aún sumidos en la confianza de su impunidad. Valentina abrió la puerta y se encontró frente a los investigadores. Su primer pensamiento fue en Roman, pero cuando le leyeron los cargos de soborno y difamación, su mundo se derrumbó. «Es imposible», susurraba, vestida solo con una bata en medio de la sala. «No he hecho nada», protestaba con un hilo de voz. «Valentina Andreyevna, tenemos grabaciones de sus llamadas telefónicas, documentos bancarios y testimonios», respondió el investigador con calma. «Pero yo defendía a mi hijo». Su voz se quebró con una mezcla de desesperación y nerviosismo. El investigador continuó con firmeza. «Intentaron destruir la vida de un inocente.
Valentina cayó en la silla mientras los planes que parecían infalibles se volvían en su contra. ¿Qué diría Roman? Mientras tanto, Vyacheslav fue arrestado en la oficina. Intentó mantener la compostura ante sus colegas, pero cuando las esposas se cerraron en sus muñecas, comprendió que el juego había terminado. «Tengo abogado», dijo intentando sonar tranquilo. «Lo necesitará», asintió el investigador. Roman se enteró del arresto de sus padres por las noticias mientras estudiaba para un examen en la residencia universitaria. Un compañero le mostró la noticia en Internet. Arrestaron a los organizadores de la provocación contra la joven sanadora. El mundo se detuvo para él. Leyó el artículo 1, 2, 3 veces sin poder creerlo. Su madre, Valentina, elegante y respetable, era esposada fuera de la casa paterna. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de Domira. Las llamadas sonaron eternamente sin respuesta. Probó con los padres de Domira, pero el teléfono estaba desconectado. Fue entonces cuando Roman entendió lo peor. Había perdido a la única persona que lo amaba de verdad, y todo por su propia necedad y cobardía. Las puertas del centro de detención se abrieron al mediodía. Cuando el sol estaba en su cenit, Domira salió libre, con una sola bolsa en mano y documentos que confirmaban su completa rehabilitación. Sus padres le esperaban en la entrada. Farida lloraba sin reservas. Leonid, apretando los dientes, luchaba por no derramar lágrimas. Cuando Domira estuvo en sus brazos, el tiempo pareció detenerse. «Hija», susurraba Farida, acariciándole el cabello. «Mi niña querida, todo ha terminado». «Mamá», respondió Domira con voz queda. «Ya pasó todo». Leonid la abrazó con fuerza. «Perdónanos por no haber podido protegerte». «Papá, no hace falta. Hicieron todo lo posible», respondió ella. Cerca, Igor Savialov estaba presente. Había venido personalmente para disculparse y agradecer a la mujer que salvó a su hija. «Damira Leonidovna», dijo mientras se quitaba la gorra. «Le pido perdón por lo ocurrido y le agradezco por Anfisa». «¿Cómo está?», preguntó Damira. «Se está recuperando. Los médicos dicen que pronto le darán el alta». «Ella pidió que le entregáramos este dibujo», dijo Savialov, extendiendo una hoja en la que con la caligrafía infantil se veía la imagen de una mujer de ojos bondadosos y la inscripción «Gracias, tía Damira», agregó. «Quiere conocerte. Si no te importa». «Por supuesto», sonrió Damira. «Estaré encantada». De camino a casa, Farida relató todo lo que había sucedido durante el encarcelamiento de su hija, cómo Gromov trabajó incansablemente, cómo se descubrió la conspiración y cómo arrestaron a los verdaderos culpables. «¿Y Román?», preguntó Damira en voz baja. Los padres se miraron. «Intentó comunicarse», respondió Leonid. «Pero no respondimos. Él eligió su camino», añadió Farida. «Mientras tú estabas en prisión, guardó silencio». Damira asintió, ya sabía que su historia había terminado. Lo supo el mismo día que comprendió que él no vendría en su ayuda. Román llegó por la noche mientras la familia cenaba. Estaba pálido, con los ojos enrojecidos por el llanto. «Damira», dijo con la voz temblorosa, «¿podemos hablar?» «Pasa», respondió con calma. Salieron al balcón. Román guardó silencio durante un largo momento y luego habló atropelladamente, desesperado. «Perdóname, fui un cobarde. Mi madre me presionaba con la amenaza de desheredarme. Tenía miedo de quedarme sin nada, miedo de no poder proveerte». «No, déjame hablar», interrumpió ella. Él se arrodilló. «Comprendí que había perdido lo más valioso cuando vi las noticias sobre el arresto de tu madre. Ella lo organizó por mi culpa». Damira lo miró desde arriba. Ese hombre, que una vez fue su primer amor, su sueño de felicidad familiar, ahora le parecía un extraño. «Te perdono», murmuró. Román levantó la cabeza y una chispa de esperanza brilló en sus ojos. «¿Significa que podemos?» «No», interrumpió con calma Damira. «Pero tú me has perdonado», replicó él. «Perdonar no significa olvidar ni tampoco regresar». Ella se agachó para hablar con él a la altura de sus ojos. «Román, el amor se pone a prueba en las dificultades. Cuando yo sufría, tú elegiste la comodidad. Decidiste esperar y observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Fui ingenua, tú cobarde. La cobardía no es cuestión de inteligencia, sino de carácter». Román lloró abiertamente, como un niño. «¿Y ahora qué? ¿Cómo vivir?
Simplemente vive, respondió Dámira. Aprende a ser hombre. Encuentra una mujer a quien puedas proteger de verdad, sé feliz. Y tú, encontraré mi felicidad sin ti. Román se marchó esa misma noche. Dámira permaneció largo rato en el balcón contemplando las estrellas. Su primer amor había terminado, pero la vida seguía. La justicia había prevalecido. Pero sobre todo, ella comprendió que se había fortalecido. Las pruebas no la quebraron sino que la templaron como el acero al fuego. Estaba preparada para una nueva vida. El verano llegó con aroma a jazmín y risas infantiles en el patio. Dámira estaba sentada en su escritorio, ultimando las páginas de su tesis. La elección del tema, rehabilitación psicológica tras experiencias traumáticas, no fue casual. Cada línea brotaba de su experiencia personal, cada conclusión de su alma sufriente. «Hija, otra vez pasaste la noche en vela», observó Faraid acercándose con una taza de té. «Casi termino, mamá. La defensa es mañana», respondió Dámira. Faraid se sentó junto a ella, examinando las páginas llenas de notas. «No solo escribes de lo que viviste tú, escribo sobre cómo el dolor fortalece», dijo Dámira, levantando la vista del texto, convencida de que el ser humano no solo sobrevive, sino que puede crecer tras la adversidad. Su madre rozó su mano. Así dijo hacia Evi. «El oro se prueba en el fuego y el hombre en la desgracia. Tú has superado la prueba, Balapán». La defensa de la tesis fue un triunfo. Dámira, serena y segura, irradiaba esa energía especial que poseen quienes han atravesado las pruebas más duras. Frente a la comisión estaba su directora de tesis, una profesora de edad avanzada. Elena Sergeyevna no ocultaba su orgullo. Rara vez se encuentran trabajos en los que la teoría se entrelace de manera tan orgánica con la experiencia vital. No era simplemente una investigación, sino un testimonio del poder del espíritu humano. Tras la defensa, los compañeros de curso rodearon a Dámira. Muchos conocían su historia y sus felicitaciones sonaban con especial calidez. «Dámira, eres una heroína», le dijo Marina, su vecina en la residencia. «Después de todo lo que has pasado, no solo no te has quebrado, sino que además lo hiciste con honores». «No soy una heroína», replicó Dámira. «Solo hice lo que debía hacer». Sin embargo, en el fondo sabía que las pruebas realmente la habían templado. En casa, Dámira fue recibida con una cena extraordinaria. Leonid regresó del trabajo antes de lo habitual. La operación cardíaca, sufragada con la compensación, había sido un éxito, y él se sentía como un hombre que había recibido una segunda oportunidad. «Por nuestra graduada», pronunció solemnemente alzando su copa con jugo. «Por haber superado todas las pruebas», añadió Farida. «Por una nueva vida», murmuró Dámira. Aquella noche visitó su hogar Igor Savialov, quien se había convertido en un huésped frecuente primero por el sentimiento de deuda y luego como un verdadero amigo de la familia. «Felicidades por la defensa», dijo, entregándole un ramo de rosas blancas. «Gracias», aceptó Dámira y sus dedos se rozaron accidentalmente. Igor había cambiado en esos meses. Aunque su severidad no había desaparecido, ahora sus ojos reflejaban calidez. La niña que pudo haber muerto ahora correteaba por el patio con sus amigas. La mujer que salvó a ese niño se había convertido en mucho más que una simple conocida para él. «¿Cómo está Anfisa?», preguntó Dámira. «Estupendamente. Los médicos aseguran que está completamente sana. Por cierto, tiene muchas ganas de conocerte. Quizá podamos ir al parque los tres este sábado». Dámira aceptó sin sospechar que aquella decisión transformaría por completo su vida. Anfisa Savialova los recibió en el parque infantil. La niña, con enormes ojos grises y una mirada profunda para su edad, estaba sentada en los columpios sosteniendo un álbum de dibujo. «Papá, ¿esa es la tía?», preguntó, señalando a Dámira. «Sí, es Dámira Leonidovna», respondió Leonid. Anfisa se acercó observando atentamente a su invitada. «¿De verdad viste que necesitaba la operación?», inquirió ella. Dámira respondió con sencillez, agachándose para hablar con la niña a su nivel. «¿Y qué ves ahora?», preguntó. Tomando la pequeña mano entre las suyas, sonrió con ternura. «Veo que serás una artista, que pintarás hermosos cuadros». Sus ojos se iluminaron. «Y también veo que eres una niña muy bondadosa».
Anfisa abrazó a Damira con una fuerza que parecía revelar un vínculo de toda la vida. Igor observaba la escena, sintiendo en el pecho una emoción inesperada, no de dolor, sino de alegría sincera. Pasaron el día entero en el parque. Anfisa le mostraba sus dibujos y le contaba sobre la escuela y sus amigas, mientras Damira escuchaba atentamente, interesándose por cada detalle de la vida de la niña. «Me gusta estar contigo», confesó Anfisa al caer la tarde. «No me hablas como si fuera una niña pequeña. Porque no lo eres. Eres muy inteligente», respondió Damira con una sonrisa. Igor las acompañó a casa y en la despedida se percibía una ternura especial. «Gracias por hoy», dijo él. «A mí también me ha hecho muy feliz», respondió Damira. Anfisa no había sido tan feliz en mucho tiempo. Igor guardó silencio un instante y luego susurró: «Yo también». Un mes después de la defensa de su tesis, Damira inauguró su propio centro de consultas, un pequeño local en el centro de la ciudad que alquiló con el dinero de la compensación. En la puerta colgaba un letrero que decía «Centro de Armonía Familiar». «Suena bien», aprobó Farida mientras ayudaba a acomodar los muebles. «Pensé mucho en el nombre», confesó Damira. «Quería que la gente comprendiera que aquí encontrarán ayuda para hallar la paz consigo mismos y con sus seres queridos». El centro pronto se hizo popular. Acudían personas con problemas variados, conflictos familiares, pérdida del sentido de la vida, miedos y dudas. Damira aplicaba una metodología novedosa que combinaba la psicología científica con una comprensión intuitiva de la naturaleza humana. «No predigo el futuro», explicaba a sus clientes, «sino que ayudo a entender el presente. Su futuro está en sus propias manos». A ella no solo acudían por consejo, sino también en busca de esperanza. Una mujer que había atravesado la experiencia carcelaria no logró quebrantarla. Al contrario, infundía en las personas confianza en sus propias capacidades. Igor comenzó a acudir regularmente al centro, al principio como amigo y luego como algo más. Observaba a Damira trabajar y su trato con los demás, y cada vez se maravillaba de su sabiduría y fortaleza. «Eres una persona extraordinaria», le dijo un día mientras compartían un café tras otra visita con Anfisa. «¿Cómo es posible que después de todo lo que has vivido no te hayas vuelto amarga? Al contrario, pareces aún más bondadosa». Damira reflexionó y respondió: «Sabes, en prisión comprendí algo fundamental. El mal destruye principalmente a quien lo lleva dentro, mientras que el bien, por el contrario, sana. Sí, me traicionaron y eso dolió mucho, pero elegí no vengarme sino ayudar. Y sinceramente, vivir con esa elección es mucho más liviano». Igor guardó silencio por un momento, mirándola, y luego preguntó: «Damira, ¿podrías volver a amar?». La pregunta la sorprendió. Levantó la mirada hacia él. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque yo me he enamorado de ti». La confesión quedó suspendida en el aire. Damira sintió cómo se aceleraba su corazón. «Igor, sé que somos muy diferentes, que soy mayor, que tienes un pasado complicado, un divorcio, el servicio militar, pero no puedo quedarme callado. Has cambiado mi vida, no solo salvaste a Anfisa, sino que me enseñaste a volver a confiar en las personas». Damira lo miró a los ojos con sinceridad y supo que aquello no era una pasión juvenil como la que tuvo con Román, sino algo más profundo y sólido. «Necesito tiempo para pensar», murmuró. «Por supuesto, esperaré», respondió él. Los días de reflexión se convirtieron en una semana. Damira analizaba sus sentimientos, intentando descubrir si estaba preparada para un nuevo amor. Igor no presionaba, pero su presencia en su vida adquiría un peso cada vez mayor. Una noche, Anfisa enfermó y Igor le pidió a Damira que cuidara a la niña mientras él iba a la farmacia. Damira le leía un cuento cuando de repente Anfisa dijo: «Damira, ¿podría ser mi mamá?». El corazón de Damira se detuvo por un instante. Con delicadeza preguntó: «¿Y por qué piensas eso?». «Porque papá se volvió feliz cuando tú llegaste. Y yo quiero tener una mamá. ¿Tienes mamá?». «No», respondió Anfisa con seriedad. «Esa mujer me dio a luz pero se fue. Mamá es quien se queda a tu lado cuando estás mal». La sabiduría que brotó de esas palabras infantiles conmovió profundamente a Damira. Con dificultad contuvo las lágrimas Anfisa. «¿Y si me convierto en tu mamá, me obedecerás?», preguntó. «Sí», exclamó la niña con alegría.
¿Aceptarías?, sonrió Damira. Lo pensaré, respondió. Cuando Igor regresó, Anfisa ya dormía. Salieron al balcón donde el ocaso aún despedía sus últimos rayos. Igor, dijo Damira, estoy lista para darte una respuesta. Él quedó inmóvil, aguardando. Sí, me casaré contigo. Igor la abrazó con fuerza, como temiendo que se desvaneciera. Damira, te haré feliz, lo prometo. Lo sé, murmuró ella, recostada en su pecho, porque ya lo has hecho. La bendición de sus padres llegó sin obstáculos. Leonid y Farida vieron la felicidad en su hija, y eso les bastó. Igor es un buen hombre, comentó Farida. Ha superado pruebas y sigue siendo honesto. Así es, asintió Leonid, y ama a nuestra Damira de verdad, no por su belleza o talento, sino por quién es. Damira contemplaba las estrellas desde la ventana. Su primer amor le enseñó dolor y desilusión. El segundo le brindaba calma y esperanza en el futuro. En la lejanía cósmica sonreían las almas de sus antepasados, mujeres tártaras que supieron amar y perdonar, sufrir y mantener la esperanza. Su bendición descendía del cielo como luz estelar. Damira estaba preparada para un nuevo capítulo. Un amor que no exige sacrificios, sino que otorga fortaleza. Una familia que sería su refugio y sostén. Las pruebas habían terminado. La felicidad comenzaba. Septiembre les regaló un día tejido de oro y azul celestial. En el registro civil se reunieron los más cercanos, los padres de Damira, la anciana Asiya Evi llegada del pueblo, colegas de Igor y algunos amigos. La testigo principal de su dicha fue Anfisa, con un vestido nuevo y un ramo de margaritas blancas apretado en sus manos. «Papá, ahora tengo una verdadera mamá», susurró al verlos intercambiar anillos. «Sí, hija. Ahora tenemos una familia de verdad». Después de la ceremonia, Asiya Evi se acercó a su nieta y tomó su rostro entre sus manos arrugadas. «Balapan, has elegido el camino correcto. Este hombre será». «Gracias, Evi, por ser un compañero fiel», dijo Damir-Ra, besando la mano arrugada. La anciana miró a Anfisa con ternura y añadió, «Ella tiene un corazón bondadoso. Será tu hija no solo en los papeles, sino también en el alma». El banquete se celebró en casa de Igor, sencillo pero lleno de calidez. Farida preparó platos tradicionales tártaros, mientras Leonid tocaba canciones rusas antiguas con el acordeón. Dos mundos, dos culturas, entrelazadas en una melodía de felicidad. Por la noche, cuando los invitados se retiraron, Damir-Ra se quedó en la sala de su nuevo hogar, sintiendo que finalmente había encontrado paz. Igor la abrazó por detrás y le preguntó, «¿En qué piensas, esposa?» «En que el hogar no es un lugar, sino las personas que te aman». En esa casa resonaban nuevas melodías, por las mañanas olía a café y a panecillos tártaros que Damir-Ra horneaba siguiendo la receta de su madre. Por las noches, se escuchaban nanas en dos idiomas, rusas de Igor y tártaras de Damir-Ra. Anfisa aprendió pronto palabras cariñosas como Balapan y Minim Kisim, mi hija, que se convirtieron en tesoros más valiosos que cualquier regalo. El centro de armonía familiar creció y prosperó. Un año después de la boda, Damir-Ra inauguró cursos para jóvenes psicólogos, compartiendo su experiencia única que combinaba el rigor científico con la intuición humana. «Recuerden», les decía a sus alumnos, «nuestra tarea no es resolver los problemas por los demás, sino ayudarles a encontrar la fuerza para resolverlos por sí mismos». Una editorial le propuso escribir un libro, A través de las espinas hacia las estrellas, cómo transformar el dolor en fuerza, que se convirtió en un bestseller en el ámbito de la psicología. Damir-Ra relataba su experiencia con honestidad, sin adornos, demostrando que cada prueba puede ser un peldaño hacia el crecimiento personal. No instó a buscar el sufrimiento, escribía, pero cuando llega a nuestra vida, podemos elegir quebrarnos o fortalecernos. El destino de quienes le hicieron daño fue desigual. Valentina y Vyacheslav recibieron sentencias condicionales, trabajos comunitarios y multas que destruyeron su bienestar. Valentina perdió su casa, el coche y casi todos sus ahorros. Ahora vivía en un pequeño apartamento alquilado y trabajaba como dependiente en una tienda. A veces veía a Damir-Ra en la televisión y leía sobre los éxitos de Damira eran destacados en los periódicos, y cada vez que Valentina los veía, sentía una opresión dolorosa en el pecho.
No era envidia, sino vergüenza. Había destruido la vida de una joven maravillosa debido a sus propios miedos y prejuicios. Vyacheslav estaba arruinado por completo. Ahora trabajaba como cargador y alquilaba una habitación en un apartamento comunal. Sin embargo, algo curioso sucedió. Por primera vez en muchos años, dormía tranquilo, liberado del peso de la mentira y la traición que lo oprimían. Roman consiguió empleo como ingeniero en una pequeña empresa. El salario era modesto, pero suficiente para mantener a su madre y cubrir sus necesidades personales. No contrajo matrimonio. A menudo, al pasar frente al centro de armonía familiar, veía a Damira a través de la ventana. Ella parecía feliz, lo que a la vez alegraba y hería su corazón. «Mamá», le dijo una vez a Valentina, «debimos actuar de otra manera». «Demasiado tarde», respondió ella. «Nunca es demasiado tarde para pedir perdón». Pero Valentina solo negaba con la cabeza, pues la vergüenza superaba su deseo de redimirse. Krechetov fue transferido al departamento de trabajo con menores. Su sueldo disminuyó, pero encontraba satisfacción en su labor ayudando a adolescentes problemáticos. Cada niño rescatado era para él una forma de expiar su culpa con Damira. 3 años después, en la casa de los Avialov sucedió un milagro. Damira sostenía en sus brazos a un recién nacido pequeño, con un suave copete de cabello oscuro y una mirada asombrosamente seria. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Igor, besando a su esposa en la sien. «Timur», respondió Damira sin vacilar, «en honor a mi bisabuelo. Este nombre significa hierro». «Un nombre hermoso», asintió Igor. «Que crezca fuerte como el hierro, pero bondadoso como su madre». Anfisa tocó con cuidado la manita diminuta. «Hola, hermanito, yo te protegeré». Leonid y Farida no podían dejar de admirar a su nieto. Hacia Evi, a pesar de sus 86 años, vino desde Cristina y contempló largamente al niño. «Este muchacho será especial», dijo. «Unirá en sí la fuerza del padre y la sabiduría de la madre». Mientras Damira amamantaba a su hijo, reflexionaba sobre lo extraordinaria que había sido su vida. Apenas hace poco, se encontraba en una celda de prisión, ignorando lo que le depararía el futuro. Y ahora lo tenía todo. Un esposo amoroso, una hija adulta que se había convertido en su verdadera familia, un recién nacido y un trabajo que le brindaba satisfacción. «¿Sabes?», le dijo a Igor una noche, cuando los niños dormían, «estoy agradecida por todo lo que me ha sucedido, incluso por la cárcel. Especialmente por ella. Si no hubiese sido por aquellas pruebas, no sería quien soy ahora. Ni te habría conocido ni comprendido lo que es el amor verdadero». Igor besó su mano con ternura y dijo, «Eres la mujer más sabia que conozco». «No sabia, solo alguien que ha pasado por la escuela de la vida», respondió ella. Aquella noche, cuando Timur comenzó a llorar, Damira lo tomó en brazos y salió al balcón. Las estrellas brillaban con un fulgor especial, como si los ancestros bendijeran aquella nueva vida. Con delicadeza abrió la pequeña palma de su hijo y esbozó una sonrisa. Las líneas eran apenas visibles, pero ella percibía un destino prometedor. Una vida larga, colmada de amor y logros. El niño sería ingeniero. Construiría puentes no solo de hierro y concreto, sino también entre personas, culturas y corazones. «Timur», susurró meciendo al niño, «naciste en una familia que sabe amar, que valora la lealtad y el perdón. Sé digno de esa herencia». El pequeño se calmó como si comprendiera las palabras de su madre. Bajo el cielo estrellado, Damira comprendió la verdad esencial. El destino no es una condena escrita en la piel, sino una elección que hacemos cada día. Elegir amar en lugar de odiar. Perdonar en lugar de vengar. Creer donde hay desesperanza. El ciclo se cerraba. La historia que comenzó en una aldea tártara, con el amor de 2 jóvenes de distintas culturas, continuó en su hija, atravesando pruebas, dolor, traición y soledad, hasta llegar a una nueva felicidad, una nueva familia y una nueva vida. En algún lugar de la ciudad, Román dormía atormentado por los recuerdos de un amor perdido. En otra parte, Valentina trabajaba en el turno de noche tratando de olvidar lo sucedido. Y en otro lugar, Krechetov se esforzaba por redimirse con buenas acciones. Pero aquí, en este balcón, en la casa donde habitaba el amor verdadero,
Damira Savialova sostenía el futuro en brazos, un niño cuya sangre mezclaba la sabiduría curativa de las mujeres tártaras con la honradez y fortaleza del espíritu ruso. El destino estaba en sus manos, y era hermoso. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta y compártela con tus amigos. Quizás alguien necesite hoy escuchar que después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuevas historias de amor, traición, perdón y esperanza. Hasta la próxima.